proceso energónico, que es introducir dentro de nuestro cuerpo. Introducir dentro de nuestro cuerpo, ¿qué cosa? La energía. Y el anabolismo era acá había un error, ¿no? Era de pequeñito a grande, ¿ya? Está acá invertido, de chiquitito a grande. Incluso te había explicado así, ¿no? Profesor, miren, yo tenía chiquitito, miren, chiquitito, chiquitito. Pero ¿qué pasó después de un rato? ¡Pum! Se hizo grandazo. Ha hecho anabolismo. En cambio, el catabolismo es lo contrario. De algo grandotote voy a formar chiquititos. Como por ejemplo, la digestión, ¿no? La digestión, tú vas a comer una manzana, miren, lo vas a partir chiquitito, nada más tú vas a necesitar, ¿no? A eso hablamos de catabolismo. Terminaban en ción, te había dicho, ¿no? Terminaban en ción, en lisis, ¿no? Acá te había explicado. Y el anabolismo terminaba en síntesis y en génesis, como por ejemplo la fotosíntesis y la glucogénesis. Luego teníamos el crecimiento. Y el crecimiento va a ser el proceso por el cual todo ser vivo va a desarrollarse, va a crecer, va a aumentar dos cosas, o bien el volumen, el tamaño, y el otro la cantidad de células. Profesor, si yo era un huevito, voy a formar un pollito, he aumentado la cantidad de células. Cantidad de células he aumentado. Acá acuérdate que el huevito solamente tiene una sola célula, y acá tiene miles de células. En cambio, ya cuando naces, desde que naces hasta que te mueres, vas a aumentar el volumen de las células, nada más, el tamaño. Y teníamos dos tipos, ¿no? Hipertrofia, cuando aumentaba su volumen, ¿no? Hipertrofia es cuando aumentaba su volumen, ¿cierto? Y la hiperplasia es cuando aumentaba el número celular. Profesor, de huevo a un ser vivo va a ser ¿qué cosa? La hiperplasia. Y la hipertrofia es cuando aumenta el volumen nada más, el tamaño, ¿no? Nosotros cuando nacimos, hasta ahorita hemos crecido, ¿sí o no? Hemos hecho hipertrofia. Y teníamos tipo de movimiento, ¿no? Nosotros vamos a desplazarnos por medio de pies. En este caso se le conoce como podos. Algunos seres tienen colita, como el espermatozoide, a eso se llama flagelo. Y otros seres tienen su cilio o pelito alrededor de todo su cuerpo. Otros tienen pies falsos, así como ella, falsa, ¿no? Sus pies falsos. Otros señores no se van a mover, van a estar quietos, van a estar fijos. A eso se le conocen como sesos, que van a desplazarse por medio de tropismo. Si yo me acerco a la luz, se llama fototropismo. Si yo me acerco a la tierra, geotropismo. Si yo me acerco al calor, termotropismo. Y si yo me acerco al agua, hidrotropismo. También tenemos el taxismo que se ve en algunos animales. Y tenemos la nasia, que las flores que se van a abrir y cerrar con el sol, o también cuando lo tocas, algunas flores se cierran, ¿no? Realmente para recordar, chicos, ya estamos los 23, ya estamos a punto de llegar a la meta, ya vamos a llegar a los 23. Y también te había dicho que nosotros como seres vivos teníamos que evolucionar. Y la evolución va a ser algo así como tú, ¿no? ¿Qué cosa? Algo accidental nada más. ¿Qué cosa accidentalmente que ha cambiado? Tu ADN. Y cuando cambia tu ADN accidentalmente se llama mutación. Pero si esa mutación se sigue alargando, se sigue dando a través del tiempo, va a suceder ¿qué cosa? Recién la evolución. Con la finalidad de mejorar el ser vivo. La homeostasis era la característica por la cual nuestro cuerpo va a tratar de mantener el equilibrio. Tú no puedes tener mucho calor ni mucho frío, tú tienes que tener exacto, tus 37 grados, exacto. ¿De qué manera? Eso se le conoce como el control térmico. Que si te da mucho calor o fiebre, tú comienzas a sudar para evitar eso, ¿no? Y si te hace mucho frío, comienzas a temblar. Tú puedes controlar el agua por medio de la orina dentro de tu cuerpo y controlar tus glándulas por medio de hormonas, tu crecimiento, tu desarrollo por medio de hormonas. Y teníamos otra relación, otra función conocida, otra característica conocida como la relación. Nosotros como seres vivos vamos a tener relación. Esta va a ser la relación responder al estímulo. Pero si tenemos una respuesta inmediata, a eso se le conoce como la irritabilidad, ¿no? Imagínate, que hago un ruido, por ejemplo, al costado de tu casa te comienzan a construir, te va a doler la cabeza, pero después poco a poco te adaptas, ¿no?
Y la adaptación va a ser la respuesta, pero a largo plazo, no es de un momento a otro. Listo. Y por ahí habíamos visto que teníamos qué cosa, reproducción. Estamos los 23 allá, pero ya vamos a comenzar. La reproducción teníamos dos tipos de reproducción. Cuando te reproducías solito cuando te reproducías solito en tu cuarto, ¿no? Sin que nadie te vea. A eso se le conoce como reproducción asexual. En cambio, cuando tienes a otro gameto, a otra pareja, se le conoce como reproducción sexual. En la sexual, como no vas a reproducirte con nadie, no tienes solamente un solo progenitor, tú solito. En cambio acá, dos progenitores, ¿no? Tu profesor y otro, ¿no? Y participan células sexuales. No hay células sexuales, no hay un espermatozoide, no hay un óvulo en la sexual. En cambio en la sexual sí hay gametos sexuales, como el óvulo y el espermatozoide. No hay variabilidad genética, porque todititas son iguales. Todas van a ser igualitas. En cambio, acá sí, profesor, acá hay variabilidad genética. Así seas igualito, seas gemelo, nadie va a ser idéntico a ti, genéticamente, ¿no? No, profesor, yo soy igualito a mi primo, no, yo soy igualito a mi vecino, profe. Ah, no, es igualito no vas a ser, genéticamente es distinto, ¿ya? Listo. Acá, cuando tienes una reproducción asexual, tus crías son abundantes, cantidad, porque como son simples pueden morirse. En cambio, en el caso de nosotros, que tenemos una reproducción sexual, nuestros descendientes son poquititos nada más, ¿no? Nosotros tenemos uno o dos como mellizos, ¿no? Ya casos extremos que hay, ¿no? Trillizos. Su tiempo de vida es corta, ¿no? No te sientas mal, miren, la sexual es corta. Dura media hora, una hora, 2 días, ¿no? En cambio, nosotros, que tenemos reproducción sexual, nuestro tiempo de vida va a ser largo, va a ocupar más tiempo. Y regularmente en seres unicelulares, en cambio en este caso en seres multicelulares, ¿no? Habían tipos de reproducción. El tipo de reproducción por gemación era cuando tú, por ejemplo, te salía un grano, te crecía ese grano, crecía y salía otro de ti. Esa es la gemación. La regeneración es cuando te rompes y te sale otro brazo, que hacía lo pícoro, ¿no? No sé si has visto. La fragmentación binaria es cuando se rompen dos partes. Si se rompe en forma de larguitos, van a ser las bacterias. A eso se llama longitudinal. Y si se rompe así a la mitad, se llama transversal. Y la estrobilación, esto se va rompiendo de pedacitos en pedacitos, ¿ya? Como las medusas. Y la partenogénesis ocurre en las abejas. Creo que eso viene en tu pregunta, creo, ¿no? Que 2N voy a formar, creo que te había dicho, voy a formar N, ¿no? Así te había dicho. A eso hablamos de partenogénesis. Se parte la cantidad de genes. Y viendo y hablamos en sexual hablamos de monoicos. Mono significa uno. Este individuo tiene los dos sexos a la vez. No lo mires, ¿ah? A eso hablamos de los hermafroditas. Si tú puedes reproducirte solito como hermafrodita, eres un hermafrodita suficiente. Solito puedes. Como la teña y la solitaria. Pero si no puedes, tienes que llamarle a tu amiguito, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Fecúndame. Ellos van a ser la hermafroditas insuficientes. Solito no pueden, pues. Acá hablamos de quién, del caracol y del lombriz. Ellos tienen una inseminación cruzada, los dos se dan. Mira. El toma que te doy es, ambos se inseminan. En cambio, en los dioicos, los sexos son separados, ¿no? Está la hembra y el macho. Pues. Y hay características, como por ejemplo el dimorfismo sexual. Es cuando la hembra no es una grandaza que o sea, abusa del macho e incluso la mata, ¿no? En los insectos, ¿no? Puede darse cuenta. Y la inseminación externa es cuando la fecundación ocurre fuera de la hembra, como los peces, y la inseminación interna es donde ocurre dentro de la hembra, como el pato y los mamíferos, ¿no? Entonces esto lo que hemos visto, ahí estamos 19 ya, lo que hemos visto es un Profe, repaso de lo de la clase pasada, ¿no? Un repaso de la clase pasada. Ahora sí vamos a ver el tema que viene, no sé, en tu material no sé qué tema dice, tema 2 o el tema 3, bioquímica, ¿no? Bioquímica. Chicos, en realidad, cuando nosotros hablamos de bioquímica, es como decir que yo agarre a
a un químico y lo mezclo con un biólogo, pues, ¿no? Es fusionar, ¿no? Las sustancias químicas con la biología, para entender un poquitito, ¿no? ¿Qué cosa en realidad sería, para ser exactos, la bioquímica? La bioquímica va a ser, dice, el estudio de las sustancias químicas que están en la biología, ¿no? ¿Que están dónde? Exactamente en esta palabrita nada más, en la bio. O sea, hablamos de qué cosa. Todo el estudio de las sustancias químicas que se encuentran en la vida, que van a ser utilizadas en los procesos vitales, ¿no? Como por ejemplo el oxígeno. Profesor, nosotros necesitamos oxígeno para poder respirar, pues. Profesor, nosotros necesitamos, por ejemplo, hidrógeno, porque él está dentro del agua. Nosotros, por ejemplo, necesitamos el calcio, por ejemplo, si no se caen nuestros dientes. Entonces, a este estudio de todas las sustancias químicas que vamos a encontrar en la vida y relacionarlas en todos los procesos de la vida, a estudiar la bioquímica. La importancia fundamental de la bioquímica, para entender, dice, primerito va a ser estudiar todos los compuestos químicos que tenemos. Acuérdate que en nuestro cuerpo tenemos grasas. Acuérdate que en nuestro cuerpo tenemos azúcares. Acuérdate que en nuestro cuerpo tenemos proteínas, vitaminas, ADN, ácidos nucleicos. Para eso me sirve estudiar la bioquímica. ¿Está bien? Y también como procesos vitales que tenemos, acuérdate que nosotros necesitamos ganar energía y necesitamos liberar energía. La pregunta para ustedes es, ¿cómo se llama este proceso por el cual nosotros ganamos y perdemos energía? ¿Alguien dijo por ahí? Pueden escribir si desean. No, no escucho bien. Metabolismo. Metabolismo. En general va a ser el anabolismo y el catabolismo, y todo eso se le conoce como el metabolismo. Y yo ¿te acuerdas o no que te había dicho? ¿Qué cosa es el metabolismo? El conjunto de qué cosa? De reacciones químicas. Para eso me sirve el estudio de la bioquímica, para poder conocer todas las reacciones químicas, para poder entender el metabolismo de nuestro cuerpo. Y los más conocidos, ¿qué serían? Nosotros respiramos, es un tipo de catabolismo, y las plantitas hacen fotosíntesis, que es un tipo de anabolismo. Listo, seguimos ahí, chicos. Y también, como parte fundamental, es conocer el estado de salud de nuestro cuerpo, pues, ¿no? Profe, ¿qué pasa si es que yo tengo mucho azúcar en mi cuerpo? Te va a dar una enfermedad conocida como la diabetes, ¿no? Profesor, mira, yo estoy gordito, tengo mucha grasa. Hablamos de que puede haber obesidad, puede darte, por ejemplo, triglicéridos. ¿Qué más hay por ahí? Hay cantidad de colesterol alto. Hay cantidad de enfermedades, ¿sí o no? Que te pueden generar por exceso de grasa. No lo mires, ¿ah? Y con esto voy a tener diagnóstico de algunas enfermedades. Y también gracias a la bioquímica nosotros podemos crear medicamentos. Gracias a los estudios de la bioquímica han creado, por ejemplo, la vacuna ¿no? del coronavirus, ¿no? Que han encontrado, ¿no? Gracias al estudio bioquímico, porque todo es a nivel de sustancias químicas, nada más. Hasta ahí, profesor, ya soy un genio, ya entendí qué cosa es la bioquímica. Ahora lo que yo voy a ver va a ser qué cosa, antes de eso le iba a decir, la bioquímica, como es muy grande, la bioquímica lo han separado en dos, dicen. Oye, ¿sabes qué? Vamos a separar en dos elementos, en mayúscula lo voy a hacer, en elementos y en moléculas. En dos lo vamos a separar. Pero, profe, como primero comenzamos con el más chiquitito, o sea, hablamos de los elementos. Pero, profesor, yo me recuerdo que estoy hablando de biología, estamos en el curso de biología. Entonces no van a ser llamados solamente elementos. ¿Cómo se van a llamar? Bioelementos. Son todos los elementos químicos que están en la vida, que pueden encontrarse en un ser vivo. Eso va a ser el estudio de los bioelementos. Y como tú eres un genio, me vas a decir qué cosas serían las moléculas, o cómo se le conocería completamente las moléculas. Como las ¿bio qué?
Bioelementos. No, si hablamos de moléculas, Química, bioquímica. biomoléculas. Biomoléculas. Claro, pues, va a ser las biomoléculas, ¿ya? Ahí tenemos eso. Profesor, comenzamos viendo el más simple, pues lo más chiquitito, no te sientas mala. ¿Hablamos de qué Oh, cosa? De los bioelementos. Profesor, si yo te hablo de los bioelementos, van a ser las sustancias más simples que están en la vida. Acuérdate que es un elemento químico, ¿no? Acuérdate que es un elemento químico. ¿Y cuántos elementos químicos hay en toda la naturaleza? 118. 118. ¿No? Obvio que no son los 118 que están en la naturaleza. Hay algunos artificiales y algunos que se encuentran periódico. en pequeñas cantidades, ¿no? Tu profe de química te ha enseñado de esos elementos químicos. Ay, Pero el detalle, chicos, es que estos bioelementos en nuestro cuerpo solamente van a ser así, miren, anota esto, 28 elementos químicos. Solamente 28. Aguanta, profe. Sí, solamente 28. ¿Y por qué, profesor, te consideran así solamente los 28? Ah, es porque estos elementos químicos van a servir para la vida. O sea, a ver, vamos a ver por si acaso voy a colocar ya. Para la vida. Sí o sí va a servir para la vida. Profesor, por ejemplo, yo tengo un alumnito que me dijo, que no, pero mi tío ha trabajado en la mina y él tiene plomo en su cuerpo. Él tiene 29 elementos, me dice. Pero pregunta, ¿ese plomo tú crees que te va a servir para la vida o te va a causar enfermedades? Te va a causar enfermedad. enfermedades, claro, pues entonces te considera solamente 28. Porque yo cuando le dije, son los elementos que están en tu cuerpo, tiene uno más, mi tío, dices, Está loco. está loco, pues no, ya, solamente los que sirven para la vida, solamente los que sirven para la vida. Tú no puedes tener oro en tu cuerpo, pues tú no puedes tener, por ejemplo, ¿qué puede ser? Uranio en tu cuerpo, ¿no? Porque eso Un te van a diente de causar oro. enfermedades, pues, ¿no? No, pues, una cosa es que tú tengas algo encima como un diente de oro, que es para acompañar nada más, pero no funciona en tu cuerpo pues, completamente, ¿no? ¿Está bien? Mucha cannabis. Entonces, en este caso vamos a diferenciar los bioelementos. Son 28, pero de esos 28 vamos a separarlas, pues, ¿no? Son Uno 118. para... claro, de los 118 vamos a agarrar solamente 28 elementos, 28 bioelementos. Y de las cuales vamos a separar en dos. Los primarios Y y los los Secundario. secundarios. secundarios. Listo. Profe, ¿por qué le llaman primarios? Porque estos son los más abundantes, son los que hay así como Los primeros. mucho, ya, o en cantidad, lo que primero agarran en tu cuerpo y encuentran, tienen esta sustancia. Y las secundarias van a ser los que hay, pero ya poquito nada más, miren, 4%, comparado con el 96% que son los primarios. Los primarios, como están en todo tu cuerpo, desde la punta de tu cabeza hasta tus pies, vamos a encontrar elementos primarios, bioelementos primarios. Como están en todo tu cuerpo, se le conocen con este nombre, como organógenos. ¿Por qué? Porque están en todos tus órganos. Oh, Estos, tú eres un experto, ¿ah? Estos organógenos o estos oligoelementos o elementos primarios se dividen en dos, en los básicos y los complementarios. Los básicos van a ser considerados. ¿Por qué? Porque eso van a estar en todititas, estás en todas, pues, ¿no? Te encuentras en todo sitio, en todo sitio, en todo sitio. Y eso, acuérdate bien, la galleta, ¿cómo se llama la galleta? Chon, Chon. ¿no? no. Carbono, hidrógeno, oxígeno y Nitrógeno. los cuatro. Pero siempre hay alguien, siempre los cuatro son juntos, ¿sabes? Pero siempre hay una cola, pues, ¿no? Yo también, hay que ser amigos, ¿no? La clásica, el que te habla, pues, no, y amiga, no, acompáñame. Y siempre hay alguien que le va a seguir a ellos. Y son estos dos señores de acá conocidos como los complementarios. Le llaman complementarios porque acompañan a quienes, a los bioelementos básicos. Él le va a acompañar, le va a complementar. ¿Quiénes son? El S y el P. ¿Qué es ese IP, profe? Zinc Super y papá. fósforo. Azufre y fósforo. Ah, Estos señores van a ser fundamentales cuando tú produzcas, cuando tú formes el ADN. Este señor, el fósforo especialmente, va a formar el ADN. Importantísimo.
Luego tenemos, chicos, secundarios. Ya no son organógenos. Estos van a estar, pero en pequeñas cantidades y van a ser abundantes, ¿no? Van a ser, acá solamente son 6, ¿ah? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Pero en cambio los oligogénicos van a ser ¿cuántos? 22, profe. 22 de estos son abundantes, pero hay en pequeñas cantidades. Son indispensables para nuestro cuerpo. Estos sí son fundamentales. Sí o sí te vas a morir si no tienes esto. ¿Cuál? Los primarios. Pues. Los secundarios son indispensables, o sea, también va a causar alguna enfermedad si es que tú no tuvieras. Y si es que tú no tienes, vas a generar unas conocidas como las enfermedades carenciales. Profe, ¿qué pasa si yo no tengo calcio? Los dientes. Se me pueden caer los dientes. Profesor, ¿qué pasa si yo no tengo hierro en mi cuerpo, en mi sangre? Sal. Te da anemia. Te Profesor, puede ¿qué dar pasa si es mala que, por también. ejemplo, no tengo mucho, puede ser potasio? Tus músculos se vuelven débiles y te da el raquitismo, te vuelves flaquito. Estos Ah, oligoelementos, por mencionar, tenemos esto, miren, tenemos al sodio, al cloro, al hierro, al yodo, al silicio, al cloro, magnesio, manganeso, zinc, cobre, el flúor y el litio, solamente por mencionar. Regularmente estos señores los vas a encontrar formando iones, por si acaso acá voy a colocar ya, formando iones. ¿Sabes qué cosa es un ion, no? claro. No, mi vecino se llama John, no, no tiene nada que ver con tu vecino. Estos chicos, los iones, van a ser, imagínate un elemento químico. Ese elemento químico pierde un electrón. Y si tú pierdes un electrón, se le conoce como un catión. Profesor, ese elemento químico, ¡pum!, gana un electrón. A esa ganancia de electrones se le conocen como aniones. Tu profesor de química te habrá explicado eso también, me imagino. Anión y cation, ¿no? Claro, pues los aniones y los cationes. O incluso el catión se le conoce como positivo y el anión se le conoce como Activo. negativo, ¿no? Claro. Ya estamos, ya. Ya Ahí estamos. está. Mejor ya no les enseño, ya creo. ¿Ah? Dale ahí. Listo. Chicos, y continuando con esto, miren, vamos a mencionar algunos bioelementos. No todos, pues, no todas, ¿no? Algunos. Vamos a comenzar con el más importante de todititos. ¿Quién era? Acuérdate, el CHOMS. El Chon. CHOMS. El Carbono, CHOMS, ¿no? hidrógeno, oxígeno y Comenzamos con el carbono. Primero con el carbono. Dice el carbono, se va a encontrar en todos en todos los compuestos orgánicos. En todos los compuestos orgánicos. Y el carbono va a formar moléculas tetravalentes. Profesor, en realidad no le entendí nada de lo que me está hablando. Te voy a colocar al costadito. Ya. Mira, este es mi carbono. Ahí está, ya la viste, ¿no? Este carbonito dice va a agarrar al costado con alguien, mira. Uno, va a agarrar a este, acá, no se cayó. A este ladito va a agarrar con otra también, mira. Con otra. Y acá 10, ¿no? también va a agarrar, mira. No, se parece a mí, pero y acá también va a agarrar con otra, mira. ¿Con cuántos va a agarrar? Con 4. todo, profe, así son Pero todas. con todas, ¿no? Con 4, ¿no? con Ya, pues ya lo cuatro, dijiste, profe. ya lo dijo, pues ya lo dijo, ¿no? Con 4. Nombraba. Profesor, y si yo agarro con 4, va a ser conocido como una molécula tetravalente. A eso me refiero con moléculas tetravalentes. El hidrógeno, profe, eso es facilita, pues, ¿qué cosa va a formar? El El agua. H2O. Profesor, el H2O, el agua. Este el dióxido, hidrógeno el hidróxido, cuando está solito, ¿dónde está? Cuando está solito este hidrógeno va a formar protones. protones, Eh, si en algún momento nosotros cuando hagamos y hacemos fotosíntesis, vamos a entender que estos protones van a llevar electrones, van a irse de un lugar a otro para transportar sustancias. Para eso me sirve el hidrógeno que está en el agua. Profesor, ¿para qué me sirve el oxígeno? la respiración, Para bro. poder respirar. Y profesor, al costadito usted ha colocado la oxidación. ¿Y qué significa oxidarse? Mira, te voy a explicar esto. Oxidarse va a ser el proceso por el cual un átomo
pierde un electrón. O bueno, no un átomo, sino una molécula. Una molécula pierde un electrón. ¿Sí o no, chicos? ¿Qué pasa si yo agarro y lo mojo por ejemplo, un fierrito, un clavito y lo dejo tirado en mi techo por 2 semanas? ¿Qué le pasa con Ya. ese clavito? ¿Se Se oxida oxida. o se...? Ya, pero eso es a nivel, nosotros vemos físicamente, pero químicamente dice, imagínense, imagínate que casito esté ya. Vamos a cortar la casita. Au. Ahí está, mira mi átomo. Dice al costadito, este señor va a perder electrones. Al costadito chiquitito, miren, acá va a comenzar a perder electrones. Y si pierdes en cantidad, te comienzas a oxidar. A eso se llama oxidación. Profesor, ¿tú te has dado cuenta por qué el oro brilla? El oro brilla. Porque tú agarras, imagínate que ese oro lo comienzas a sobar tanto, que estas moleculitas, esos electrones están saltando. Cuanto más saltan, más brillan. Y esa es la característica fundamental de todos los metales. Los metales se van a oxidar gracias al oxígeno. Gracias al oxígeno, ¿ya? Listo. El nitrógeno se va a encargar de formar aminoácidos. ¿Y qué cosa es un aminoácido? Es lo más chiquitito que tiene una proteína. Aminoácidos. Aminoácidos. O sea, el conjunto de aminoácidos vas a formar ¿qué cosa? Proteína. Y también vamos a encontrar el nitrógeno en ácidos nucleicos. O sea, ¿dónde, profesor? En el ADN y el ARN. Y ya sabes cómo se llaman cada uno de ellos, pues o no. Claro, tú eres un genio. Ácido ribonucleico y el otro, ¿cómo se llama? Ácido desoxirribonucleico. Ácido desóxido ribonucleico, ¿no? En el caso del fósforo también pertenece o bueno, se va a encargar de formar nucleótidos. ¿Y qué cosa es un nucleótido? Lo mismo, profesor, van a ser ácidos nucleicos. Va a formar el ADN y el ARN. Justamente por eso te decía, este fósforo que de acá, mira acá en los complementarios, se encargaba de formar ADN y ARN. El azufre se encargaba de formar aminoácidos. ¿Qué cosa formaba un aminoácido? Formaban las Proteínas. proteínas, perfectas. El magnesio que a veces nosotros consumimos, ¿no? Vamos a encontrar en todas las plantas, en todo lo que encuentras de color verde. Tú ya te la conoces, pues, ¿no? Todas las plantas van a tener un pigmento de color verde llamada la clorofila. Ese le da el color verde. Y, profesor, las plantitas, o bueno, el magnesio también se encuentra en nuestro cuerpo, formando enzimas. ¿Y esta palabra de dónde ha sacado, profesor? Está inventando cosas. Más o menos así ya, pero te voy a explicar qué cosa es una enzima. Imagínate, ya, para tener una idea. Imagínate qué pasa si tú no tuvieras enzimas digestivas, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa si yo me como, por ejemplo, mi manzana ahorita, no? No fumo, digo, me como mi manzana, ¿no? Y si es que nosotros no tuviéramos enzimas digestivas, esta manzana en mi cuerpo va a durar una semana aproximadamente. Y si se demora una semana, sí o no que se puede descomponer en tu estómago la manzana. Entonces lo que hace tu cuerpo dice, no, yo tengo que llamar a mis amiguitos las enzimas. ¿Para qué? Para que puedan acelerar las reacciones químicas. Para eso me sirve. Profesor, una vez, ahora que ya tengo enzimas digestivas, yo como mi manzana y lo digerimos a las 6 horas, 8 horas aproximadamente. Entonces las enzimas, ¿qué cosa van a hacer, profesor? Las enzimas van a ser un tipo de proteína que se van a encargar, cuya función va a ser ¿qué cosa? Acelerar las reacciones químicas. Por eso tenemos enzimas digestivas, tenemos enzimas respiratorias. Para todo eso vamos a encontrar magnesio. Hablamos ahora del calcio. Ya tú ya sabes eso, profe. El calcio va a estar ¿dónde? En el hueso. Va a formar los dientes. El diente, acuérdate que tiene casi el 96% de calcio. Y me va a servir para la coagulación sanguínea. Va a ayudar bastante el calcio. El sodio, profesor, este es el sodio. Va a ayudar a la conducción nerviosa.
Tú por eso tienes que consumir todos los días sodio. Y consumes todos los días sodio. ¿Adivina dónde? En la sal. Y ese sodio también va a ayudar aquí a la contracción muscular y va a servir como un átomo que está fuera de la célula. Va a ser la más abundante fuera de la célula, extracelular. Así como tengo el sodio, voy a tener el potasio, que es casi lo mismo, mira. Profesor, sirve para la conducción nerviosa, sirve para la contracción muscular. Por eso, cuando tú comes plátano, ¿qué te dicen? Oye, el plátano tiene potasio, ¿sí o no? Para que aumente tu masa muscular. Ayuda a la contracción muscular. Por eso, cuando yo iba al gym, consumía cantidad de potasio, pues. Y va a ser la sustancia o el átomo más abundante dentro de la célula, intracelular. Luego tenemos el cloro. El cloro se va a encargar de mantener el equilibrio hídrico. Profesor, ¿qué cosa es el equilibrio hídrico? Es la cantidad de agua. ¿Y dónde encontramos el cloro, profesor? Al costadito voy a colocar, vamos a encontrar en la sal común. ¿Sí o no, chicos, que tú consumes mucha sal y te da ganas de tomar agua? Porque gracias al cloro voy a controlar esa cantidad de agua, el control hídrico. El hierro va a estar en tu sangre, ¿no? ¿Exactamente dónde, profesor? En el glóbulo rojo. Vamos a revisarlo. En el glóbulo rojo, ¿no? En el glóbulo rojo. Exactamente. ¿En dónde, profesor? En la sangre, pues, en la hemoglobina. Y si es que tú llegaras a tener poco hierro, te va a dar una enfermedad conocida como la anemia. Chicos, por ejemplo, cuando tú tienes anemia, el doctor te recomienda tomar así un botellón grandazo de 3 litros de sulfato ferroso. ¿Y qué cosa es el sulfato ferroso, profesor? Es como un líquido, como un agua que tiene abundante hierro para que puedas aumentar la cantidad de hemoglobina. Seguimos a ver acá. El flúor. El flúor va a estar en tus dientes, pues, y en tus huesos, ¿no? Tu diente, el que debería ser blanquito, brillosito, bonito, está formado de esmalte dental, pues. En nuestro caso está con sarro, todo, ¿no? Pero deberías tener esmalte dental, pues, brillosito. Este esmalte es el tejido más duro que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Ya? El zinc. Eso sí que has escuchado, ¿no, profesor? Eso he visto en las propagandas, ¿no? Hay que darle Ensure para los niñitos porque tiene zinc. Eso va a ayudar a qué cosa? Al crecimiento. Para eso a los chiquitos le dan zinc. Y también me va a servir como una enzima del crecimiento. Va a acelerar el proceso de crecimiento. ¿Está bien? Y va a ayudar a tu sistema inmunológico para que te defienda, pues, ¿no? Si no, te vas a morir, pues. Listo. Luego tenemos el litio. Este litio hay en pequeñas cantidades. Va a estar en neurotransmisores, o sea, en el sistema nervioso. Por si acaso coloco acá. Esto va a estar en el sistema nervioso. Y si es que tú careces de falta litio, te va a dar una enfermedad conocida como la depresión, ¿no? Ganas de prender, no, depresión, ¿no? Triste. ¿Por qué? Porque te falta litio. Tu sistema nervioso no se desarrolla completamente. Te puede dar O depresión. sea, cuando peleo con ella pierdo el litio. En este caso, en el caso de una pelea, ¿no? Con tu flaca, ¿sí? No, pues hablamos de o sea, hay personas que de la nada llegan a sus casas, están tranquilos y se ponen a llorar. Así, de la nada, le da depresión. Obvio que si tú peleas con alguien, ¿no? No, mis 3 flacas me han dejado. Ahí te va a dar depresión porque estás triste, pues, ¿no? Te da depresión porque estás triste, pero... Oye, a ver, vamos a ver, alguien me estaba chateando, creo. Ahí, ahorita vamos a ver. Y me dice el cobre vamos a hablar del... El cobre es igualito, es sus patas de este señor de acá, de del hierro. Es igualito, solamente que este hierro hablamos de nuestra sangre. O sea, nosotros tenemos el hierro, la hemoglobina. Pero en cambio el cobre
va a formar así algo similar a la hemoglobina, pero dentro de los insectos. Por si acaso coloco acá, dentro de los insectos. El tipo de sangre que tienen los insectos, ¿qué va a tener? Hemocianina, y va a estar formado de cobre. Va a estar formado de cobre. Y ese señor va a ayudar a que madure el glóbulo rojo en los insectos. Pues. Acá vamos a colocar en los insectos. Y por último, tenemos el yodo, que va a estar ¿dónde, profesor? En tu tiroides. ¿Sabes dónde está tu tiroides o no? Por la La manzanita, garganta. la garganta. Chicos, si es que tú no tienes yodo, Pescado. te puede inflamar tu tiroides. El pescado. Claro, pues es necesario. ¿Y qué pasa si es que tú no comes, no consumes nada de nada? Te va a dar una enfermedad parecida a la papera, conocida como el bocio. Por eso tu cuerpo tiene que comer todos los días yodo. ¿Sí o no que tú comes yodo todos los días o no? ¿No? Sí, sí. ¿Sabes dónde consumes eso o no? Eso tú La vas a arroz. consumir en la sal. Ahí terminando la clase vas a ir a tu cocina y vas a ver en tu sal dice sal yodada. Es una sal yodada. ¿Qué va a servir, profesor? Para controlar la cantidad de yodo en tu cuerpo. Pues. Le van a tomarle una fotazo ahí para pasar al otro lado. 1, 2, 3, ya, ¿no? Ya estamos. Ya, listo. Entonces, por acá creo que está hablándome. Pierdes la pelea, no litio. Ya, listo. A ver, seguimos ahí. Y por recordarles, ¿no? Por recordarles nuevamente acá, este es un cuadrito como para hacer hora, pues. En los primarios teníamos el CHOMS, ¿no? Carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. También lo consideran como el sodio, el potasio, miren. Profesor, ¿por qué está el más al costadito? El magnesio 2, el calcio 2 más, el cloro menos. Profesor, eso hace ratito yo te había explicado, profesor, esto es como es positivo, es un catión. Para que te acuerdes voy a ponerte así, mira. Acá, eso es un más, ¿ya? Catión. El catión siempre va a ser positivo. Y el negativo va a ser el anión. Claro, pues, ¿no? Los indispensables que te habían mencionado, miren, nosotros necesitamos sí o sí, debemos tener esto de acá. Magnesio, hierro, cobre, cobalto y zinc. Y las variables que van a aumentar, va a haber un poquitito más, un poquitito menos, van a ser el boro, el aluminio, el vanadio, el molibdeno, el yodo y el silicio. Esto va a ir variando. Profesor, nosotros no tenemos silicio. Por ejemplo, el silicio se va a encontrar en algunas algas. O por ejemplo, en las conchas de mar va a estar formado de su cuerpo de silicio. O sea, va a ser variable, no en todos vamos a encontrar esa sustancia. Hasta ahí, con los bioelementos, creo que se entiende, ¿no? Profe, está facilito, profe, ¿no? Ahora vamos a entender un poquitito de las biomoléculas. Profesor, ya como usted me había explicado, yo sé qué cosa es una biomolécula. Una biomolécula va a ser ¿qué cosa? Las moléculas químicas que están ¿dónde? En la vida. Vamos a colocar acá así, ¿eh? Moléculas químicas, químicas que se encuentran, vamos a ponerle ya, en la vida. En la vida. Y no tan solo vamos a encontrar, porque acuérdate que estas moléculas tienen que hacer este señor de acá. Van a hacer reacciones químicas. Para eso me van a servir. Entonces tenemos dos tipos de biomoléculas. Unas moléculas conocidas como las orgánicas, y unas biomoléculas conocidas como las inorgánicas. Yo hace ratito te había explicado, cuando hablábamos de biomoléculas, incluso te había hecho un dibujito, ¿no? Te había dicho, oye, te había dibujado así, ¿no? Profesor, hay un señor conocido con el carbono. ¿Con cuántas agarraba el carbono? ¿Te acuerdas? Claro.
con todas, ¿no? Con 4 nada más. A rebasar con toda. Claro, con 4 nada más. Ah, Este señor, dice, se le conoce como acuérdate bien esto. Esto es el armazón de todas las biomoléculas orgánicas. El armazón de todo. Ah, por eso dice, miren, para que entiendan esta casita, miren, las moléculas orgánicas son todas las biomoléculas que presentan una cadena de qué cosa dice, de carbono, carbono. O sea, para que sea una biomolécula orgánica tiene que haber un carbono agarrando con el otro carbono. Por ejemplo, acá tenemos uno, miren. Este carbonito que agarra con 4 al costado se une con un carbono. ¿Te das cuenta o no? Profesor, este carbono debería agarrar con 4, miren, 1, 2, 3 y 4. Con el otro carbono que se une. Acá también, profesor, miren, pareciera que no agarra con 4. 1, 2, 3, 4. Como hablamos de enlace carbono-carbono, a eso se le conocen como biomoléculas orgánicas. Pero, profesores, las inorgánicas no van a tener qué cosa, no van a tener enlace carbono-carbono. No van a tener nada de eso. Puede tener un carbono, pero no va a estar unido así con carbono-carbono. Entre las orgánicas tenemos a los glúcidos, conocidos como los azúcares. Ahí no se ve, pero acá dice azúcar, ¿ya? Los lípidos, conocidos como las grasas. Las proteínas, ¿cuál era lo más chiquitito de las proteínas? Aminoácidos. Y los ácidos nucleicos, conocidos como el ADN o el ARN. ribonucleico. Claro, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Profesor, en las inorgánicas, como no había enlace carbono-carbono, este señor de acá, solamente se van a unir rapidito nada más. Por ejemplo, el agua. La más conocida, ¿no? Profesor, hablamos de las sales minerales. Hablamos del oxígeno solito, miren, el oxígeno. El oxígeno no está solito, el oxígeno siempre el oxígeno se va a unir de 2. Vamos a colocar acá. Se va a unir así, el oxígeno es así, O2, ¿no? Siempre va a estar así, pues, por eso oxígeno, oxígeno al costado. Y tenemos el dióxido de carbono, que sería CO2. Si queremos entender cómo ocurre el enlace, sería así, miren, CO2. Pregunta, si hay un carbono, pero no se une con otro carbono, se une con el oxígeno nada más. El verdadero este sería CO2, ¿no? ¿Se entendió lo que les estoy diciendo, no? Carbono y oxígeno, CO2. Tómale foto, a ver, aunque esto no es necesario, creo, ¿no? Pero por si acaso, tómale foto. Pero, profe, Ya, ya. No les escucho tan claro a ustedes. ¿Qué? No les escucho tan claro a ustedes. No sé qué ha pasado, bro. Sí, ¿no? Está medio raro. Ya, tómale foto por si acaso. Ya lo tomé, bro. Ya, listo. Vamos a ir aprovechando y también quiero ver si es que me dura la batería. Cuidado, se Para apaga. aprovechar y cargarlo. Entonces vamos a comenzar viendo primero vamos a comenzar estudiando las moléculas inorgánicas. Y la primera molécula inorgánica es conocido como el agua. El agua. Pretóxido. Conocido comúnmente como el H2O. Tiene otro nombre, ¿no, profe? ¿Cómo se llama? Protóxido. Pretóxido. A ver, vamos a ver por qué. A ver, su nombre verdadero. ¿Cuántos oxígenos hay? Uno. Dos. Uno oxígeno. nada más. uno, Uno. Uno. Ah, por eso se le llama mono. ¿Mono qué significa? uno, Uno. Monóxido. ¿De qué? ¿De cuánto? Carbono. De No, oxígeno. carbono no. ¿De quién está al dos costado? hidrógeno, Monóxido de hidrógeno. O puedes colocar, vamos a mirar, así deberían llamarlo, ¿ya? Monóxido Monóxido de hidrógeno. Otro nombre también, mira, lo llaman así, mira. Monóxido de hidrógeno. de, ¿cuántos hidrógenos hay? dos, Dihidrógeno. Pero Pero se ya llama esos son monóxido. nombres, o bihidrógeno, esos son nombres un poquito más trancas. Pero, comúnmente, ¿cómo lo llamas? Agua, profe. H2O, ¿no? Para ti. Chicos, vamos a comenzar viendo
A ver, primerito vamos a ver qué cosa es el agua. El agua es una molécula inorgánica. Inorgánica, ¿por qué? Porque no tenía enlace carbono-carbono, no te olvides de eso. Profesor, ¿y por qué le llaman binaria? Porque está formado de ¿cuántos elementos? Un hidrógeno, hidrógenos y oxígenos. De Como dos. está formado de dos, se le llama binaria. Imagínate que tuvieran tres. ¿Cómo se llamaría? Binario. Ternaria. Si tuvieras cuatro, cuaternaria. Si tuvieras cinco, pentanaria. Quintaria. Centenario. Quintanario. Pentanaria, penta de cinco. Centenario, profe. Quinto. Entonces, mira, te das cuenta de que comenzamos con esto y cuando ya te expliquen las clases pasadas que vienen, vas a saber, ah, profe, eso se llama así por esto, vas a decir. Pero eso es una molécula binaria, porque está formado de dos elementos, ¿no? Vamos a Agua. ver para qué me sirve el agua, para qué es importante el agua, ¿no? ¿Para qué? Para que me bañen, no, pues no, eso sí, no, ni loco, ¿ya? Primerito, la importancia fundamental del agua es que es una molécula más abundante en la naturaleza y en todos los seres vivos, ¿no? Acuérdate que nosotros tenemos aproximadamente unos 72% de agua en tu cuerpo. No, él es grasa, no, también tiene agua, no es que tenga grasa nomás, ¿ya? Tenemos aproximadamente, incluso acá dice, mira, 70% en el hombre, va a ir variando, ¿ya? Ah, no. ¿Y para qué? ¿De dónde se forma, chicos? ¿De dónde se forma el agua? De la unión del hidrógeno y el oxígeno. Con eso ya eres un genio, ya sabes todo ya. Y tiene un enlace covalente polar. Ah, eso tú tienes que ver, chicos. A ver, vamos a entender un poquitito para que... Eso en química te habrán enseñado. ¿Qué pasa si yo junto el oxígeno, lo uno al oxígeno? Como son igualitos, a este tipo de enlace se le conoce como covalente apolar. Enlace covalente así. Covalente Hola. apolar. Apolar, ¿ah? Pero profesor, el agua no es así. ¿El agua cómo es? Hidrógeno, acuérdate, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, ¿sí o no? ¿Tiene algo de igualito? No, profesor, el de arriba este es igualito, ¿ah? A esto se llama enlace covalente polar. Porque gracias a eso él va a generar polos. Polos. O sea, va a generar dos cositas, dos politos. Un polo, como así como el polo norte y el polo sur. Algo parecido a eso. Y ahorita vamos a conocer bien, ¿eh? Y dice, si nosotros viéramos a nivel químico, va a tener un ángulo de su enlace. A ese enlace, ese angulito se le conoce como el ángulo de 104,5. Ahí todavía no te emociones, que ahorita te voy a explicar. Se va a encargar de favorecer a la circulación y a la turgencia. Si tú no tuvieras tanta agua en tu cuerpo, tu sangre sería más espesa y sería muy difícil poder transportar. Entonces necesitas tener abundante agua. ¿Está bien? Y la turgencia es el proceso por el cual, mira, una moleculita puede botar agua o puede chupar agua. No sé si alguna vez has visto, a ver qué puede ser, a ver, ¿Cuál, profe? alguna, alguna, a ver qué puede ser. Ya, en tu piel, ¿no? ¿Qué pasa si todo el día le metes tu mano al agua? ¿Qué le pasa a tu dedo? Parece de Verruga. basurita. Arruga. A ese proceso se le conoce como turgencia. Tu cuerpo no quiere tener mucha agua, entonces comienza a botar y comienza a arrugarse tu piel. Y gracias al agua, tus tejidos, tus órganos son flexibles, ¿no? No sé si te has dado cuenta, ¿no? Que es flexible, ¿no? Por ejemplo, hablamos de los pulmones, ¿no? Que pueden estirarse un poquito más del estómago también, ¿no? Y va a servir como lubricante. No sé si les saben contar, no sé si les ha servido a ustedes, ¿no? Lubricante y amortiguador de los órganos internos. A ver, primero te voy a explicar a nivel de lubricante. Imagínate qué pasa si yo ahorita te digo, oye, ¿sabes qué? Agarra en tu mano, sóbalo en cantidad, tú soba un montón de veces. Soba, y te vas a dar Caliente. cuenta que se te va a pelar tu piel. ¿Sí o no? Flexible. Pero, gracias a que nosotros por dentro, por ejemplo, imagínate que el intestino se esté sobando así. Que se esté sobando, ya te va a pasar una enfermedad, pues, ¿no? Te puedes hacer una herida, ¿no? Una llaga por dentro.
Y tu cuerpo dice, no, tu cuerpo es inteligente, hasta tu cuerpo piensa, mira, dice, no, este pata sirve para algo al menos, ¿no? Y entonces mejor le echo un poquito de agüita. Entonces el intestino se va sobando, sobando, pero ya no va a generar llaga, pues. ¿Por qué? Porque ese agua sirve de lubricante. Y eso tú te has dado cuenta cuando a veces te han mandado cortar el pollo. Trae la gallina, córtale un pedazo, te dicen, ¿no? Sí o no, que por dentro es como medio aceitito, por dentro, la parte interna de los animales. Medio Sí. aceitito con agua. Ah, es porque sirve de lubricante, pues para eso me sirve. Y amortiguador, el agua sirve para que no te golpees, pues. Mira, dentro de nuestro cerebro alrededor tiene una capita de agüita que le protege. A eso se le conoce como el líquido cefalorraquídeo. Está envolviendo al cerebro. ¿Qué pasa si no tuvieras ese agua? Tú estás corriendo y pucha, mira, ¿qué pasa si a mí lo que me accidenté, por ejemplo? Oh, estoy yendo y pum, me caía, pum, de cabeza y mi cerebro se destrozaba. Pero en cambio, como tengo líquido cefalorraquídeo alrededor de mi cerebro, ha podido contenerse. Para eso me sirve. Profesor, hay algo que hace ratito me había dicho que usted me iba a explicar. Miren, por si acaso este señor, a ver, por si acaso este señor es el oxígeno, ¿no? En el gráfico, vamos a ver ya. Profesor, este para mí es el oxígeno. Este es el oxígeno. Uy, se ve chiquitito. No importa. Y el rojito es el hidrógeno. Hasta ahí es facilito, profesor. Acuérdate que vas a tener ¿cuántos hidrógenos? Dos hidrógenos. Dos hidrógenos. Como este señor se va a unir, el hidrógeno se va a unir al oxígeno, miren, se va a unir por acá, va a formar un angulito, y ese angulito se le conoce como el ángulo del covalente polar, que va a formar de 104,5. La mano, mira, 104,5. Otra cosita que es importante que tienes que saber acá, chicos, el lado positivo, mira, yo te había dicho que va a formar dos polos, ¿sí o no? Acá voy a formar el polo, más grande lo voy a hacer ya. Este va a formar el polo negativo, el menos. ¿Qué pasó? No sé. El polo negativo. Y profesor, el hidrógeno va a formar el polo positivo. ¿Cuántos polos voy a tener? Uno arriba y uno abajo. ¿Cuántos polos voy a tener? Dos. Dos polos. ¿Está bien? Listo. Hasta ahí creo que ya se han entendido un poquitito. Pero acá mismo te voy a decir, chicos, cuando yo agarro con el negativo, o sea, con el oxígeno, voy a agarrar con las moléculas, más chicos voy a hacer, con las moléculas orgánicas. Mira, moléculas orgánicas. Ahorita, igualito, ahorita les voy a explicar más adelantito, no hay problema, pero quiero que entiendas esto. Y si yo agarro con el positivo, voy a agarrar con las moléculas inorgánicas. Listo. Ahí está. Entonces, viendo esto, ahorita le voy a explicar, miren, el agua tiene una función importantísima que se le conoce como disolvente universal. ¿Sí o no? Que tú metes al agua tu ropa cochina, le metes al agua y se disuelve, ¿sí o no? A eso hablamos de moléculas, hablamos de disolvente, pero el agua puede disolver sustancias orgánicas, como por ejemplo el azúcar. ¿Sí o no? Que el agua lo puedes disolver, el azúcar puedes disolver El agua y con el agua. el agua y el aceite no se llevan, Ya, ¿no, profe? ¿por qué? Porque tiene otra característica el aceite. Pero profesor, este agüita también agarra, como por ejemplo, con moléculas que no son, o son inorgánicas, como por ejemplo las sales. Hace ratito te había dicho, ¿no? Sal, las sales son moléculas inorgánicas y los glúcidos son moléculas orgánicas. Entonces ahí los va a disolver a los dos. Seguimos a ver, mira, ¿para qué me sirve? El agua se encarga de transportar sustancias, lleva sustancias, ¿no? Oye, agua, llévate esto, y pum, lo lleva el agua, ¿no? Mezclando. Y en porcentaje se va a encargar dice que varía en cada ser vivo, ¿no? Como podemos ver, ¿no? La medusa tiene casi el 95% de agua. La lombriz de tierra, como vive en lugares húmedos, tiene el 83%. Las semillas tienen el 20%, son casi secas, pues. El hombre tiene 70 y el pino tiene 47. Va a ir variando de acuerdo, ¿no?
Y sabemos que el agua hay aproximadamente las 3/4 partes de agua hay en el planeta, pues. Están en 3 estados. Estado sólido, líquido y gaseoso. Eso es facilito, profe. Característica importante del agua. Es incoloro, inodoro, es insípido. No tiene color, no tiene olor, ¿no? Se puede dar cuenta con eso. Y una cuestión importantísima del agua es que se encarga de, dentro del agua regularmente ocurren reacciones químicas. Casi siempre ocurren reacciones químicas dentro del agua. Y el peso del agua es de 18 UMA. Profesor, eso tu profesor de química te habrá explicado. UMA significa unidad química de masa. Profesor, ¿por qué le llaman 18? Acuérdate que el oxígeno, el peso atómico del oxígeno? 16. El peso atómico del hidrógeno, 1. Y el peso atómico del otro hidrógeno, 1. Y si aprendemos a sumar, ¿cuánto sería? 18. Solamente para con... 18. Ah, muy bien, experto eres, mira. A ver, seguimos acá, mira. El agua tiene una característica, la característica de solidificación a los 0 grados centígrados. O sea, quiere decir que se vuelve hielo a los 0 grados. Y la característica de ebullición, que a los 100 grados centígrados se convierte en gas. El agua. Claro, pues. Pero una característica que es importantísima, el agua. Pregunta, cuando hace frío, ¿tú te encoges o te estiras? ¿Qué? Cojo. ¿Te encoges, sí o no? Por ejemplo, si hace calor, acuérdate que los cuerpos se dilatan, ¿no? Pero, a excepción del agua, tiene una característica acá importante. Dice, a los 0 grados centígrados el agua, en vez de contraerse, el agüita se dilata. A los 0 grados centígrados, ¿ya? 0 grados centígrados. Y eso te vas a dar cuenta porque, ¿qué pasa si tú agarras, eso es el intento, agarra tu botellita, llénalo bien llenito, tu botellita de plástico, ¿ya? Llenecito al ras, tápalo y métela a tu refri. Déjalo que se congele, vas a ver que, pum, puede romper incluso el plástico. ¿Por qué? Porque el agua a los 0 grados se dilata, dice. Tómale foto a la pasada ahí. Pero en un momentito, ya voy a traer mi cargador. Un ratito. Entonces, tómale foto. Profe, una pregunta fuera del tema. ¿Alguien sabe qué nos toca después de esto? Geometría, ¿no? Sí, pues sí. Y ahora sí, chicos, disculpen mejor traje el cargador para no vaya a ser como la vez pasada que me traicionó el. Ay, caramba, casi me pasa la electricidad. A ver. Ahora sí está cargando, creo, ¿no? ¿O no? Se nos carga. Ahora sí creo que está cargando, ¿no? Creo. Nada. A ver, un ratito, disculpen, ¿ya? Chicos. Ahora sí, enchufado, dice, ¿no? A ver, entonces continuamos. Ahora sí, ya cancelo esto. Y vemos ahora las características importantes. Hemos visto solamente su importancia, ¿ya? Pero ahora vamos a ver sus propiedades del agua. El agua tiene distintas propiedades, como por ejemplo, la propiedad de la dipolaridad. Y eso ya te había explicado, cosa que para ti no va a ser nada del otro mundo, profe.
Hace ratito te había dicho. Nada, profe, no me acuerdo. Ah, no te preocupes, ¿ya? Acuérdate que el grandote, ¿qué cosa era? ¿El grandote qué cosa era? El grandote va a ser el oxígeno, profe. ¿Y los chiquititos qué van a ser? Hidrógenos e hidrógenos. Listo. Profesor, ¿el oxígeno qué iba a ser? ¿Positivo o negativo? El oxígeno va a ser nega, por si acaso le coloco así ya, nega. Y el hidrógeno va a ser posi, le llamo, ¿ya? Ya, pues ya sabes que es positivo, pues, ¿no? Negativo y positivo. Entonces quiere decir que la agüita tiende a tener dos polos, un polo negativo Y un polo y un positivo. polo positivo. Gracias a esto, miren, a esto se le conoce como la dipolaridad del agua, que presentan dos polos. Polaridad. Otra característica también, gracias a esto va a ser la consecuencia de esta característica de abajo. Ay, espérate. Que va a ser el disolvente universal. Ya sabías por qué, ¿no? Sí, profesor, porque el agua podía disolver sustancias orgánicas Inorgánicos. e inorgánicas. Como por ejemplo, si hablamos de orgánicas, hablamos de los glúcidos, o sea, los azúcares. El agua lo disuelve, pues, ¿no? Profesor, y si hablamos de las inorgánicas, hablamos de las sales. Pero eso va a depender, gracias a qué? A la propiedad de la bipolaridad. Profesor, ¿y por qué el agua no disuelve a las grasas? Al aceite, ¿no? Al aceite me había dicho, ¿no? Ah, Sí. porque el aceite tiene otro tipo de composición. El aceite va a disolverse con sustancias, que tienen que ver con el alcohol. O sea, profe, fría mis cosas con alcohol. Por ejemplo, tú el aceite, sí o no, chicos, que, mira, tal vez exacto el alcohol que tomas, no, pues no es alcohol, no. Pero, por ejemplo, ¿has visto el aguarrás, por ejemplo? Sí. El tiner, tú le echas aceite, pum, y lo Profesor, que sacas apaguen su rapidito. micro, ¿Qué cosa? su micro, no sé, de algún compañero. A ver, chicos, el micro, por favor, bájenle un poquitito porque no se escucha tan claro, creo, dice. A ver, entonces estaba diciendo de que el aceite va a ser disolvente con casi todas las sustancias que tienen que ver con el alcohol, el OH. Por ejemplo, hablamos del benceno. ¿Han escuchado el benceno o no? El benceno, el tiner, tiner ya, el aguarrás, ¿no? Así también se llama, ¿no? Aguarrás, el éter, son sustancias que ya no tienen nada que ver con el agua. El aceite van a disolverse con eso, ¿ya? Aparte, vamos a ver otra característica del agua, conocida como la capilaridad. Miren, la capilaridad es la característica de los cuerpos, bueno, del agua, de los líquidos, de los líquidos, en que si tú le pones un tubito delgadito, ese agüita sube. A ver, profe, no entendí nada. A ver, vamos a hacer, mira, imagínate que esto sea vamos a tratar de dibujar ya bonito. Ahí yo tengo mi vaso, pues ahí está mi vaso. Full vaso, ahí está, mira. Chela. Ahí está, ¿no? Imagínate que está mi vasito, pues. Pero yo, mi vasito, por ejemplo, está en esa cantidad de agua. Pero me dice que, ¿sabes qué? Yo le voy a poner un tubito acá, una cañita, ¿no? ¿No? Para tomar tus frugos, pues. Dice, la característica de la capilaridad me dice, chicos, este agüita que debería estar en este nivel sube hasta acá. Sube más arribita. A esa característica se le conoce como la capilaridad. ¿Y por qué se da esa capilaridad, profe? Te voy a explicar, mira. ¿Dónde supuestamente hay más? En realidad todos tienen la misma presión, ¿sí o no? Miren, una presión grandota que baja para todos los lados. Pero, ¿dónde vas a agarrar más presión? En la parte verde que le voy a poner ahorita. A ver, espérate. En esta parte, uy, espérate, voy a borrar esto porque más chiquitito lo voy a hacer. En la parte verde que voy a hacerle,
o en la parte amarillita que le voy a colocar, mira, chiquitito acá arribita. ¿Quién crees que tendrá más presión? ¿En el verde o en el amarillito? Amarillo. Amarillo. En el amarillo es chiquitito, chicos, chiquitito, un huequito chiquitito nada más. En cambio en el verde hay más espacio. Entonces, por diferencia de presión, mira, más presión va a haber abajo, pues no en el verde, ¿no? Más, porque hay más espacio. Y le va a empujar, ¿no? ¿Escucha? En el verde, ¿no? Le va a empujar un poquitito. A esa característica se le conoce como capilaridad. Pero para poder entender lo que había escrito, dice el agua, dice, tiene la característica de ascender, subir, por tubitos delgaditos, tubitos finos. A estos tubitos se le conocen con el nombre de capilares. Profesor, pero eso es lo que me está enseñando usted es solamente un dibujito, no tiene nada que ver con la vida. Ah, pero un ser vivo que necesite la capilaridad va a ser los árboles. Acuérdate que los árboles, miren, las raíces absorben agua, mira. Y esa raíz tiene que llevar hasta la punta del tallo. Profesor, para las plantitas es difícil pues llegar de un lugar a otro, mira, desde la raíz al tallo. Ah, profesor, pero es una plantita chiquitita. Imagínate un árbol que mide 50 metros. O como por ejemplo la secoya. Bueno, en este caso voy a colocar esto, ¿ya? La secoya, que es el árbol más grande que hay en la tierra, que mide 100 metros. Imagínate, ¿cómo puede hacer esa raíz llevar el agua hasta arriba, hasta la puntita? Por medio de la capilaridad. Ellos van a tener capilares pequeñitos, pequeñitos. Cuanto más pequeñito, más arriba va a ir. Pero llegan, ¿no, profe? Llega, pues imagínate, 100 metros. Entonces el vasito más. Claro, ¿no? Y aparte, aparte esos árboles ya tienen otra característica de absorber, pues. Ellos, por ejemplo, en todo su recorrido, tienen pequeños espacios de aire. Y lo que hace es la plantita bota ese aire y chupa el agua, pero jala más, bombea el agua hacia arriba. Pero también la función principal es la capilaridad. Luego hablamos de la cohesión molecular. Y eso que yo sé que tú te has dado cuenta en algún momento, ¿no? Estabas viendo tu video, estudiando tu clase, tranquilo, y ¡plum! Le cayó una gotita de agua, ¿ya? En tu hoja. Pero en ese rato, tu mamá te llamó, vamos a comer, te dijo, y volviste a la hora. ¿Qué pasó con esa gotita? Ya destruyó. Creció, se expandió por la hoja. ¿Creció, sí o no? Profesor, ¿por qué? Ah, es porque las moléculas de agua tienen esta característica, tienen la característica de la cohesión o la característica de la adhesividad, se van a pegar. Él se quiere unir como sea el otro, no, no te vayas, todavía podemos estar juntos, ¿no? Tratan de unirse como sea, como sea. Voy a ingresar. Sí, ¿no? Sí, vamos a ingresar juntos. Ay, no quiere, mira. Se va como sea, lo más lejos posible se van a separar. Por eso una gotita chiquitita puede hacerse grandaza, ¿sí o no? Y eso se va a dar gracias a que el agüita tiene un enlace conocido como el enlace puente de hidrógeno. Profesor, ¿por qué significa el puente de hidrógeno? Ah, es que se van a unir, ¿quién? Mira, ¿quién? A ver, voy a ponerle el casito de verdecito. ¿Quién se está uniendo acá? Este hidrógeno. Ay, caramba. Ejemplo. Este hidrógeno con este hidrógeno. Se va a unir. Profesor, a ver, no entendí. O sea, ya no hay problema, casito te voy a explicar. Acuérdate que es así, ¿no? Esa es mi moleculita del agua. Y acá está mi otra moleculita del agua, mira. Listo. Estos señores no quieren separarse, pues, ¿no? No, no me dejes, ¿no? Y ellos tratan de unirse. Pero se van a unir, ¿quién? Hidrógeno con hidrógeno, mira. Y a ese tipo de enlace se le conoce como un enlace puente de hidrógeno. Ellos se van a separar todo lo que se pueda, todo lo que se pueda. Cuando ya no se puede, ya donde se rompen, pues. Tómale foto por si acaso, si es que hay algo que te sirve ahí.
¿Ya no, chicos? Listo. 1, 2, 3. Perfecto. Y ¿no quiere ya? No. Allá sí. Luego tenemos otra propiedad conocida como la propiedad, como la tensión superficial. ¿Sí o no, chicos, que tú has visto en algún momento por ahí, no has visto cuando has ido, no has ido a ver el agüita, y has visto un insectito flotando ahí encima? ¿Qué? Un insecto, un zancudito flotando en el agua. Ah, en la piscina. ¿Por qué ha pasado eso, profesor? Porque en realidad el insectito debería hundirse. Por su Entonces, densidad, profe. a ver, vamos a ver, su compañero por qué me dice la densidad. Vamos a explicar primerito esto. Su peso. A ver, vamos a ver, mira. No, cuando no tienen Voy a peso, colocarte así 4 cuadraditos, ¿ya? Explicando los estados de la materia, por si acaso. Profesor, el estado sólido, ¿qué me dice? Que las moléculas están bien pegaditas, ¿no? La molécula... Ya, imagínate que están pegaditas, ¿ya? No me sale, no puedo dibujar. Con la mano izquierda estoy utilizando. Entonces están recontra pegaditas, miren, en estado sólido ni siquiera se ve nada, todo está pegadito. En estado líquido las moléculas están un poquito separadas, miren. Ahí para que se entienda, ¿ya? Profesor, en estado gaseoso las moléculas están recontra separadas, ¿no? Así como tú y ella, ¿no? Vamos a estar juntos, le dijiste, pero mentira, pues, ¿no? Pregunta, chicos. Si hablamos del agua, ¿en qué estado está? ¿En el primero, en el segundo o en el tercero? Pero primero. El primero, ese es sólido. gaseoso. Segundo. El segundo, No. el segundo y el tercero El no, pues segundo no. eso cuando es vapor, pues, ¿no? Líquido, Eso es líquido. vapor, no la tercera. Entonces hablamos del segundo. Chicos, Sí. regularmente las moléculas del agua deben estar separadas, mira, separadas. No tanto como los gases, pero separadas están. En cambio, acá sí están recontra pegaditas. Pero dice, deberían estar separadas. Hay cosas que si viene, por ejemplo, un insectito, ¡pum! Como están recontra separadas, se caen, se hunden. No, yo soy más denso que tú, nada, igualito te caes, dice. Pero el agua dice, ¿sabes qué? No. Yo en la parte de arribita, a esa parte de arribita, dice, le voy a llamar con este nombre. A esta parte, a ver, a esta parte de arribita le voy a llamar con este nombre. Superficie le voy a llamar. ¿Está bien? Solamente para que nos guiemos, ¿ya? A esta partecita le llamo superficie. Superficie, ¿no? Listo. Chicos, me dice así, deberían estar separadas, pero el agua, dice, en su superficie, están más pegaditas que nunca. Imagínate, ¿no? Acá hay una más medio pegadita, acá hay una más, acá hay una más, pegadita. Y como están recontra pegaditas, va a generar una fuerza. Y a esta fuerza se le conoce como la tensión. Ahora creo que tú ya sabes por qué le dicen tensión, ¿no? ¿Por qué le dicen la tensión? Entonces, chicos, ¿qué cosa vendría a ser la tensión superficial, profesor? Es la tensión, la fuerza que ocurre ¿dónde? En la superficie, en la parte de arribita del agua, de todo el agua, en la superficie, que hace de que las moléculas de agua estén más juntas. Como están más juntas, acá viene mi insectito, miren, acá está mi insectito. Miren, mi insectito, y se va a caer, pues, ¿no? Como tiene tensión superficial, este insectito puede flotar, pues, ¿sabes? No se hunde, entonces están ahí. ¿Te das cuenta o no? Ahí está mi insectito. Y sí o no, chicos, que sí o no, que si tú ves la parte de la superficie del agua, vas a ver como si fuera una lámina en esa partecita de ahí. No sé si has visto en algún momento. Es la fuerza de tensión. Es la fuerza de tensión que se genera en la superficie, por la cual va a brindar resistencia. Como están pegaditas, va a juntar resistencia. Y tú vas a ver como si fuera una laminita. Justamente por eso tenemos insectitos patinadores, se le llaman esos que flotan.
solamente en la superficie. Pero cuando el agua está sin una superficie, o sea, si está ahí solita, este agüita trata de unirse. Todo alrededor trata de unirse, ¿no? Todo alrededor, no, no quiero irme, señor, estar solitos, toditos, se va a juntar, todititos, juntos, todititos. Se va a juntar todo, todo, y va a formar una gota. Bueno, debería ser así circular, ¿no? Va a formar una gota. Ay, la gota debería ser circular, por si acaso. O sea, cuando quiero no se forma, amigo. Oh, Ay, esa mano. lo que Ya, tiene. para ver. Ya, imagínate que fue una gotita ya. Profesor, pero por qué la gotita es así media para arribita, una cosita así? Ah, es por la gravedad, pues acuérdate que la gravedad va a jalar todavía, ¿no? Pero en sí la gota debería ser circular, completita, redondita. Y eso se va a dar gracias a ¿qué? A la tensión superficial, va a formar gotitas. Por eso caen las lluvias, pues, y de esa formita tienen las lluvias, ¿no? A eso hablamos de la tensión superficial. Aparte, vamos a hablar otra característica, chicos. Otra propiedad conocida como la de termorregulador. El agua siempre tiende a mantener tu temperatura. ¿Qué pasa si es que no comienzas a tener cantidad de fiebre? Yo te había explicado y esa característica se le conoce como la homeostasis. Tienes cantidad comienzas a tener calentura, calentura, te da fiebre. Tu cuerpo dice, no, yo tengo que expulsar excesos de agua. Pero ese agua que tú botas, ese sudor que tú botas cuando tienes fiebre, no es fría, es caliente. Tu cuerpo trata de botar, mira, botar, eliminar la cantidad de temperatura de tu cuerpo por medio del sudor. Tal vez nosotros no jadeamos, ¿no? Pero los perritos sí, sí o no. ¿Se has visto a los perritos con la lengua afuera, no? Sacando su lengüita y su lengua bien mojadita. Ahí De esa sí, manera ahí sí. trata de mantener la regulación, su temperatura del cuerpo. Y en algunos casos cuando es un calor maldito, insoportable, ¿no? O sea, 12 de mediodía, 1 en la tarde, corriendo con, mira, pleno calor. Tu cuerpo dice comienza a botar con un pequeño vapor. Por eso tú te acercas a una persona que ha sudado cantidad, de lejos sientes el calor. No lo tocas, pero a una distancia de 5 centímetros, 6 centímetros, sientes el calor ya. Porque tu cuerpo expulsa calor, vapor, pues. Entonces, claro, hasta ahí hemos visto las características termorreguladoras del agua. Ahora ya terminamos de ver el agua, ahora vamos a hablar sobre las sales minerales, que era también, ¿qué cosa? Una molécula orgánica o inorgánica. No, bueno, Inorgánico. Inorgánica porque no agarras con el carbono, no te olvides eso, ¿ya? Entonces dice, las sales minerales van a ser compuestos inorgánicos. Nosotros no podemos utilizar cantidad de sal. ¿Por qué pasa si tú consumes cantidad de sal? ¿Se te seca la boca, sí o no? Lo que nosotros debemos utilizar es en pequeñas cantidades, pequeñitas nada más. Y la sal mineral, dice, es la unión de un metal, un metalero, mira, metal, más un no metal. Y te voy a colocar la más conocida, ella, ¿ya? Voy a colocarte acá. Voy a mencionar, por ejemplo, el metal es el sodio. Y voy a unirlo con el no metal es el cloro. Y vas a formar, dice, estos señores se van a unir y formar el NaCl, conocido comúnmente como el cloruro de, cloruro cloruro de sodio. Es la sal común, lo que nosotros comemos todos los días es el cloruro de sodio. Ya está muy bien. Entonces, la sal que va a hacer, profesor, va a ser la unión de un metal y un no metal. Ahí tenemos eso. El más conocido es este, pues, ¿no? El cloruro de sodio. Tenemos esto. Las sales van a utilizarse en nuestro cuerpo por dos formas. Por medio de electrolitos. ¿Sí o no, chicos? Que cuando tú corres, no haces tu carrera, así, se te va zancón ida y vuelta, ¿no? Tienes que comprarte tu Escort, tu Gatorade, ¿no? O incluso la gente que tiene plata, ¿no? Se compra su Electrobol, creo, ¿no? Así se llama, creo, ¿no?
que tiene abundantes electrolitos. ¿Qué cosas son? Sales minerales. ¿Y por qué, profesor, tomamos eso? Porque acuérdate que tú vas a sudar. Y si tú sudas, vas a expulsar cantidad de sales minerales. Entonces tu cuerpo dice, no, yo tengo que recuperar esas sales minerales que se van a ir de hoy en adelante, se van a llamar electrolitos. Si es que tú perdieras completamente esas sales minerales, te puedes morir. Ay, Sí, ya, pues ya te toca, pues, ¿no? O en algunos casos te puede causar enfermedades. Va a depender también, ¿ya? A ver, vamos a ver sus funciones. La primera función es regular el equilibrio hídrico. ¿Qué significa eso, profesor? Tú ya sabes, te había explicado hace ratito. Que Ah. controla la cantidad agua. de agua. Perfecto, por si acaso. No me olvidé, profesor, no atendí. Controla la cantidad de agua en el cuerpo, ¿no? A esa característica, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Homeostasis. Está así. Listo. Profesor, otra característica, esto ya sabíamos, habíamos visto hace rato, conduce los impulsos nerviosos, el sodio y el potasio. También ayuda a la contracción muscular y a la coagulación sanguínea. Ese era el sodio y el potasio, también te había dicho, ¿no? Hace rato cuando hablamos de los bioelementos. Y las sales se van a encargar de formar los huesos y dientes. En algunos casos, como por ejemplo la concha de mar, el choro, la ostra, van a tener carbonatos, estos acá miren, carbonatos, que van a formar picos, por ejemplo, en las aves, en las conchas y en algunas cáscaras, pues. Carbonatos de calcio serían, ¿no? Y las sales tienen la característica de conducir corriente eléctrica. Si quieres, haz la prueba, mete tu mano así de sal, métela a la electricidad, vas ahí. Bueno, si sobrevives, me cuentas, pues, ¿qué te pasó? Conducen completamente la corriente eléctrica. Así como un metal, parecido a un metal, es características rapidísimas. Y van a formar fosfatos, o sea, hablamos de fósforos. Nitratos, hablamos de nitrógeno. Este nitrato es considerado como el fertilizante natural. Por eso hay algunas bacterias, chicos, en este caso acá les voy a colocar ya, algunas bacterias que fijan nitrógeno al suelo. A estas bacterias se le llaman Nicobacter o Nitrobacter también. Estas se van a encargar de fijar el nitrógeno al suelo. Y cuando una vez que fijan más en cantidad, ¡pum!, crecen más rápido las plantas. Supuestamente en los valles, ¿no? En lugares donde, en las chacras, hay cantidad de esas bacterias fijadoras de nitrógeno. Bacterias fijadoras de nitrógeno. A ver, tómale una fotazo, a ver, antes de... Espere. Ya, 1, 2, 3. No se emocione. No, es que creo que ya va a terminar la clase y después me van a decir, no, pero no ha terminado. Ya, avance. Ya, listo. Listo. A ver, chicos, así como en las sales minerales, vamos a seguir viendo las moléculas inorgánicas, como los gases, ¿no? Entre los gases van a ser moléculas inorgánicas que regularmente van a servir para el intercambio gaseoso, para la respiración. La gran mayoría, no todas, ¿eh? Chicos, van a ser livianos, por eso los gases tienden a ir arriba, pues a la atmósfera, ¿no? Y tienen una fuerza de dispersión. Acuérdate que si está en estado gaseoso, las moléculas están chocando y están separadas lejos, pues por eso están dispersos. Entre los gases tenemos el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno y el O3, conocido como el ozono. Este señor forma la capa de ozono. El oxígeno, profesor, ¿para qué me va a servir? Primerito, yo te había dicho, favorece a la oxidación, para que las moléculas se oxiden, ¿no? Perder electrones. Profesor, ¿para qué me sirve? Para que los animalitos puedan respirar. Ustedes también, ¿ya? De todos los seres vivos.
¿De qué manera? Ah, profesor, este oxígeno es liberado por las plantas cuando hacen fotosíntesis. Y este oxígeno se encuentra disuelto en el agua, formando parte del agua. Pues. El dióxido de carbono interviene el profesor ¿dónde? En la fotosíntesis. Las plantas no necesitan oxígeno. Ellas quieren dióxido de carbono, el CO2. Y va a ser el dióxido de carbono, nosotros lo vamos a utilizar como, o bueno, nosotros lo desechamos, pues, ¿no? Ah, pum, este dióxido de carbono para las plantas, desecho, no queremos eso. Y el dióxido de carbono se va a encontrar en abundantes volcanes, pues, ¿no? En el humo, pues, ¿no? El nitrógeno, ya te había dicho, profesor, el nitrógeno es captado por las plantitas en las raíces. Y tiene una fijación donde las bacterias van a fijar también, ¿no? Y van a servir para la fertilidad de los suelos. Y el ozono, la capa de ozono, el O3, ¿eh? Ozono, miren ahí está, las tres O. Está en la estratosfera, o sea, en la capa, segunda capa de toda la atmósfera, y nos protege de la radiación ultravioleta. Pues si no tuviéramos capa de ozono, ahorita estuviéramos extintos, ¿no? Porque la radiación nos hubiese matado, ¿no? Y el ozono es tóxico, ya he comprobado, es tóxico, ¿ya? Tómale foto por si acaso. Yo está ya. Ya, listo. Porque esto de acá casi no hay diferente explicación. Hay una característica que es importante que sepas esto, ¿ya? La vez pasada creo que te estaba explicando, creo, ¿te expliqué o no? pH, profesor, ¿qué cosa es pH? Papel higiénico, me dijo el otro. No, ese es el potencial de hidrógeno. ¿Qué cosa es el potencial de hidrógeno, profe? Ah, es la característica de los cuerpos en ver o cómo medimos nosotros si una sustancia es ácida o si es alcalina, o si es ácida o si es básica. Algunos lo conocen como básica también a los alcalinos. Por ejemplo, cuando no tienes nada, ni eres ácido ni eres básico, eres neutro, ¿no? Como por ejemplo el agua. El agua destilada, el agua se le considera como neutro. Y va a considerarse como el pH de 7. El pH o el potencial de hidrógeno va a ir variando desde el 0 hasta el 14. O sea, profesor, el medio, ¿quién sería? El 7, por eso es el agua destilada. Es el neutro. El neutro, dice. Cuando tienes menos hidrógenos, vas a hacer ¿qué cosa? Ácido. Cuando tienes más hidrógenos, ¿qué vas a hacer? Básico o alcalino. Por ejemplo, la leche es ligeramente, ¿qué cosa? Ácida. El refresco, la Coca-Cola, miren, la Coca-Cola es ácido. Por eso con la Coca-Cola puedes limpiar óxidos. Con el vinagre también. Obvio que el limón también, ¿no? El limón es contra ácido. Y el ácido de pila, no sé si has visto ese ácido de pila. Incluso lo tocan con su lengua todavía, eso quema. El ácido de batería, por ejemplo, el ácido sulfúrico. El ácido clorhídrico. A ver, pruebe, profe. A ver, no, ya. El agua de mar, por ejemplo, está ubicado en el 8, miren, es ligeramente básico. El bicarbonato de sodio también. Nuestra sangre es ligeramente alcalina, por acácito. Nuestra sangre es de 7,4, por acá está la sangre. El semen, por ejemplo, llega acá. El 6,8 por acá llega. Y ahí va variando, pues. El amonio, el amoníaco, el cloro, el 12 y la lejía. Miren, la lejía es básica. Entonces ya tenemos esta idea, chicos. No necesitas tomarle foto porque creo que no hay más de eso, ¿no? A ver, voy a terminar. Tómale si deseas. Listo. 1, 2, 3. A ver, para allá. Ah, ya, esto ya es otra clase. Entonces, como ya hemos visto, vamos a tratar de resolver esto rapidito, pues, porque, uy, ya ahorita me van a montar, creo. A ver. A ver, los átomos más importantes en los seres vivos. Más importantes en los seres vivos. John. La B. La B, La B. son el oxígeno, a ver, uy, muy grande. ¿Y por qué está muy grande esto? El CHOM, ¿no? La B me dice, ¿no? Ahí está. La hemoglobina es al hierro. Acuérdate que la hemoglobina está en el hierro, ¿sí o no? El hierro está en la hemoglobina. Como la clorofila, ¿dónde estaba? El que le daba el color verde.
El verde. Magnesio. El magnesio. Magnesio. Acá está, perfecto, ¿ves? Está fácil, ¿no? En la materia viviente, el agua es considerada un disolvente universal por su carácter, ¿qué cosa? ¿Te acuerdas o no? ¿Cuál? El agua dice, el agua es considerada un disolvente universal por su carácter, ¿qué carácter es? Polar. Bipolar, tiene dos polos. Y No polar, olvides profe, eso. la D. Claro. Principal componente orgánico de la materia viva. Inorgánico dice. Y O no- sea, el que hay más El agua. abundante, el agua, pues. Poderosísimo, mira. El elemento que participa en la coagulación sanguínea. no, sanguínea. El azufre. Calcio. 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 A ver, vamos a ver acá está por si acaso. El azufre. El azufre. ¿El azufre? A ver, ¿dónde está por acá? Azufre, funcionamiento del hígado, estamos en el calcio. ¿Dónde está el calcio? Formación de huesos, mira. Ahí está. Coagulación sanguínea, el calcio, chicos. Calcio. Ahí pueden fijarse también en su esto, que tiene material. Me imagino que tienen el material impreso, copiando, atendiendo el profe. ¿Sí? Bien. El bioelemento componente de la vitamina B12. Esa sí no les he explicado, pero es el cobalto, ¿ya? A la vitamina B12 se le conoce como la cobaltina también, ¿ya? A la vitamina B12 se le conoce como la cobaltina. Eso sí ya no hay espacio, acá lo voy a poner ya. Cobaltina. Al cobalto, ¿ya? Listo. Bioelementos que forman la glucosa. Cho. A ver, la glucosa solamente es una molécula ternaria. Ternaria. Cho. Cho nada más. Oye, cho le dicen, ¿no? La D de Bioelementos componente de la proteína Z, que a su vez repele el agua. Chicos, en Al este final caso, deja para tomarle pantallazo, ve. ¿cuál? Ay. Al examen. No, pero ahí marquen, pues ahí pongan 1C, 2B para que... el para avanzar, agua. porque ahorita me van a sacar ya. Oh, El bioelemento componente de la proteína Z es el magnesio. En la proteína Z se encuentra en el cloroplasto. Magnesio, ¿ya, chicos? cloroplasto. En el cloroplasto. Y el cloroplasto Pero, en la clorofila, pues. claro. Ahí está, ahora sí. Considerado el catión extracelular más abundante. El catión. La CI. ¿Sí? Ese es cloro es cloro. ¿Qué? Aguanta. Si es catión, ¿qué sería? ¿Positivo o negativo? Negativo. Catión. Ya. Positivo. 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 Yo. Debe ser este señor de acá. Esa es la positiva, ¿ves? El sodio. Bioelementos que participan en el crecimiento de las plantas. Zinc. Eso va a ser para el crecimiento, pues, ¿no? Falta de yodo en los adultos. ¿Qué ocasiona? Se te inflama tu... Bocio. Bocio. La intoxicación con plomo en los humanos. A esta enfermedad se llama saturnismo, ¿ya? Saturnismo. Saturnismo se llama, ¿ya? ¿Por qué no me sale ahora sí? Ya listo. No es un bioelemento componente de... El nitrógeno no es componente de la glucosa. Acuérdate que la glucosa está formada solamente de CHO. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Ay. Ahora... Ya no quiere. Ahí, ahora sí. Glucosa. Profe, la 8, profe, ¿puede volver a explicar? Por favor. Acuérdate, ya. Por si acaso voy a colocarle un ladito, ya. Un ladito. Profesor, la glucosa está formada solamente de este señor de acá. Carbono, hidrógeno y oxígeno. La glucosa es una molécula ternaria. Formada por 3. Entonces, los azúcares, la glucosa va a estar formado de 3 nada más. Carbono, hidrógeno y oxígeno, me dice. El nitrógeno es un bioelemento componente. No, ahí me he equivocado. No es, Ajá, no es- por eso no le es la estaba glucosa. diciendo, profe, por eso le estaba diciendo. Güey. El nitrógeno va a estar ¿dónde? En el almidón, nada, no hay respuesta acá, chicos. Cho. En el triglicérido está formado de cho. La cera es cho. El almidón es un tipo de azúcar.
Yo. Historia. Esto debería ser acá la respuesta es ADN, ¿ya? ADN o proteína. En una de esas dos está, debería ser no es, ¿ya? Ya, vamos a avanzar rapidito porque antes que me saquen ahorita. El agua es una supramolécula, una enzima, Bioelemento. Bioelemento no es un elemento, Una es biomolécula. biomolécula orgánica. Inorgánica. Orgánica. Inorgánica. Una enzima no es una enzima, es una proteína. Una supramolécula tampoco. Dice es un principio inmediato, lo conocen al agua. Porque eso es lo primero que se forma. Así le consideran al agua, ¿ya chicos? Un ejemplo de biomolécula orgánica. Orgánica. CO2. CO2. Orgánica, no. El CO2 es orgánica. El agua orgánica. El agua es inorgánica, mira. Inorgánica. 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 La lactosa. Inorgánica. La ¿Quién nada lactosa. más sería? La lactosa, la D. La galactosa es, por si acaso, es un tipo de azúcar, ¿ya? Por si acaso voy a colocarlo mejor así, creo, ¿ya? Su molécula de carbono. La lactosa es un tipo de azúcar. Profe, la 10 es la E, la respuesta, ¿no? No, el azúcar, la D. Sino que no sé qué he pasado, por eso voy a hacerlo con el otro. A ver, me dicen otra cosa. Principal componente inorgánico de los huesos y dientes. El sodio. ¿Cuál sería? Carbonato de sodio. Carbonato de sodio, ¿no? El pH de la molécula del agua debería ser 7, ¿ya? Si hablamos del agua pura. 7. 7 debería ser, porque es Neutral. neutro, ¿no? Es un bioelemento primario. Tiene que ser uno del chon. ¿Cuál sería? Carbono. 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 Ya, ahí le vas a tomar foto por si acaso ahí o no. Esa es la respuesta. Ya ahí está. Ya para ir terminando, ¿ya? El cobre es componente de la... El cobre es componente de la hemocianina, la sangre de los insectos. El hierro es la hemoglobina. ¿Quién estaba en la clorofila? ¿Te acuerdas o no? Magnesio. Perfecto, el magnesio. Ya para terminar con esto, chicos, mira. Uy, yo borré. Ya bueno, para terminar, porque ahorita van a estar sacando. El agua también llamado protóxido, ahí está, protóxido de hidrógeno. Protóxido también se le llama, miren. Es considerado como disolvente universal. Sus moléculas se unen a través de ¿qué enlace? ¿Qué tipo de enlace tenía el agua, te acuerdas? Covalente polar. Apolar. Covalente a polar. Pero Polar. exacto. Polar era, ¿no? Polares. Polar. Pero, exacto, su verdadero nombre de ese enlace se le llama así, miren chicos. Fuente de hidrógeno. ¿No recuerdas que, claro, el tipo de enlaces covalente polar, pero su verdadero nombre se llama fuente de hidrógeno, porque agarra hidrógeno e hidrógeno juntos. El molibdeno es un bioelemento componente del tomate, que si los varones no la consumen, sufrirían de obesidad, eyaculación precoz, no te sientas mala, no te sientas mal, también No impotencia. sé, profe, no sé. Estoy llorando. De obesidad, chicos, de obesidad, no te emociones, ¿ya? La obesidad. A ver, chicos, hasta ahí terminamos con la clase, nos vemos a la siguiente clase, ya creo que ya nos pasamos la hora ya. Aunque creo que estamos bien, ¿no? 15, ¿qué hora comienza? A las 15 creo, ¿no? ¿O no? 7. Hasta las 7 no es, 1 hora y No, media. 6:45. No, Vamos, 6:45. 6:45. Ah, ya, estamos exactos entonces, exactos. Entonces, mira, incluso acá, ¿no? ¿Qué es el bocio? Ya sabes, ¿no? Incluso puedes darle una leída acá y acá te explica bien chévere cómo es el bocio, cómo se previene el bocio. Siempre es bueno leer así un poquitito, recordar algunas cosas, ¿no? A ver, acá también te dan los grados de pH, ¿no? Miren los grados de pH, acá hay varios interesantes también, ¿no? El ácido de baterías, el ácido sulfúrico.
el jugo de limón, el jugo de naranja. Imagínate, algunos se meten, ¿no? Su ceviche. Esto no sé qué tendrán en su estómago. Miren. Chicos, ¿cómo se llama? El jugo gástrico está más o menos en este nivel, a nivel de acá, porque acá tiene el ácido, en el jugo gástrico tenemos ácido clorhídrico, que está más o menos en el pH 1. Y tú todavía, mira, en tu estómago es ácido, y tú te comes tu cevichón, pues. ¿Sí o no que comes cevichón? ¿Qué cosa está formado mayormente de cevichón? De jugo de limón. A una sustancia que tiene 1 de pH, le metes 1 de pH 2, o sea, lo vuelves pobre estómago, no sé cómo la gente puede soportar eso. Y es dañino, pues, ¿no? Es demasiado. Incluso te tomas tu gaseosón todavía, ¿no? Que es como el vinagre. Pobre estómago, ¿no? Y por si acaso las lluvias ácidas van a estar en un pH de 4, ¿no? Imagínate, de acá a un par de años, ya todo, gracias a la contaminación ambiental, todo el ambiente va a llover lluvia ácida. Y al caer esa lluvia ácida al suelo, ya no va a crecer plantas, o sea, nos vamos a extinguir de alguna manera. Mira, ya nos toca, pues. Las bananas, los plátanos son, miren, es media ácida, 5 a 5.3. La lluvia normal también es semiácida, mira, ligeramente ácida, 5.6. La leche, el agua pura y el agua de mar, miren, es más alcalino. Los huevos también, el bicarbonato de soda. Incluso con eso te mandan, ¿no? Para que te limpies los dientes, ¿no? El bicarbonato de sodio. También lo utilizan para eso. La leche de magnesia, Philips, que tomas a veces para cuando el dolor de estómago o la limpieza de estómago, ¿no? El que también es recontra alcalino es el agua con jabón. Pero regularmente te dicen, no, tú no te puedes bañar con agua con ese tipo de ácido, con ese tipo de sustancias. Tú debes utilizar jabones con pH neutro, ¿sí o no? Que las chicas más que todo utilizan eso. Las chicas utilizan eso, pH neutro. No le hace daño a la piel, no te produce arrugas, no se te blanquea la cara, más o menos así. Ahora sí, chicos, terminó. ¿Qué ha pasado con los demás? Porque eran 27, eran 23, me habían dicho. Ahora. Bueno, chicos, nos vemos a la siguiente clase, ¿ya? Ya, profe, Ya gracias. nos vemos, chicos, cuídense. Saben, no nos salgan, ¿no? Quédense en casa.